pues ya está con nosotros la diputada que es invitada de esta semana en el programa Parlamento, Paula Jover. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida al programa Parlamento. Buenos días, gracias por venir aquí y por esta entrevista. Bueno, se estrena además la diputada en esta legislatura aquí en la Cámara Regional. Paula Jover es diputada del grupo parlamentario Vox, que es un grupo que además también se estrena por primera vez en la Cámara Regional. Le preguntamos, para empezar, ¿qué balance hace de estos casi 6 meses de trabajo y de actividad parlamentaria? Pues como nuevo grupo parlamentario ha tocado aprender mucho. Estamos muy motivados, muy ilusionados. Somos 4 diputados que tenemos que atender todas las comisiones parlamentarias y también los plenos. Y tenemos también un buen equipo a nuestro alrededor que nos apoya, no solo del propio grupo parlamentario, el personal contratado, sino la Cámara, que tiene un personal que está siempre disponible para los diputados y para ayudarnos ante cualquier circunstancia. Hemos presentado bastantes iniciativas, de hecho, si se ve el ratio de iniciativas por grupo parlamentario, le dividimos por número de diputados en todo lo que es el arco parlamentario, tenemos unos buenos ratios de iniciativas presentadas, aunque es cierto que siempre, por ser un grupo parlamentario pequeñito, nos quedamos a veces con ganas de que las iniciativas presentadas se traten más o todas, porque al final tenemos siempre unos cupos que nos impiden dar mayor prevalencia o tomar mayor protagonismo en los debates de las comisiones o ante el Pleno. ¿Cuáles son los principales objetivos que se han marcado o que se marcan una vez ya entrado en el día a día, ajustado el modo de trabajo? ¿Cuáles son los principales objetivos que se trazan ya de cara a este año? Bueno, nuestro principal objetivo es llevar a que el Gobierno haga unas políticas cercanas a los ciudadanos para mejorar esas tasas de pobreza que desgraciadamente tenemos en Canarias. Somos colistas en pobreza, en educación, ahora el gran problema es la inmigración, la crisis habitacional, son una serie de problemas de políticas erráticas que vienen desde el principio, desde la creación de la propia comunidad autónoma, que los grupos parlamentarios y los partidos políticos que han estado en el poder no han sabido resolver, sino todo lo contrario, han llevado a que estemos en una situación cada vez más calamitosa. Entonces, nuestra posición aquí, nuestro objetivo es controlar esa acción y lograr mejoras poquito a poco, no va a ser de un día para otro, pero en ello estamos. Bueno, enseguida entramos en esos asuntos que ya usted ha esbozado, la pobreza, también el tema de la crisis migratoria, que es uno de los asuntos quizá más urgentes que se abordan también aquí en este hemiciclo, pero quería también preguntarles cómo se define Vox ante este gobierno como oposición, porque en cuanto a la línea ideológica, ustedes quizás serían más oposición de los grupos de tipo Nueva Canarias o el PSOE, que son los que ejercen también de oposición en la Cámara. ¿Cuál es la posición de Vox en este Nuestra hemiciclo? posición es claramente de oposición. Lo que pasa que es cierto que para nosotros ya ha sido un gran avance salir de ese pacto de las flores y de esa anterior legislatura en la que había un gobierno de izquierdas, de ultraizquierda. Ya ha sido un avance, pero aún así efectivamente ejercemos una clara posición de oposición, pues porque lo que vemos en los debates, lo que vemos en el día a día, no nos gusta, no nos convence. Esa alianza de coalición con PP y en Madrid, coalición que dio su voto para que Sánchez saliese investido, todo eso da lugar a una serie de compromisos, una serie de réditos que no podemos compartir. Entonces, una clara oposición, así lo hemos demostrado en todas las preguntas parlamentarias que hemos planteado y en las preguntas de nuestro portavoz al presidente del Gobierno, en las sesiones que tenemos 2 veces al mes, y una clara oposición. Bueno, vamos ya con uno de los asuntos, ya decíamos, y usted misma lo nombraba, que marcan sin duda estas primeras semanas, ya casi meses de este 2024, marcado el final del año pasado, esa crisis migratoria que incluso se ha acentuado este año, que ha llevado al Gobierno a pedir un cambio legislativo al Gobierno estatal para que por ley se regule ese reparto de menores migrantes que están a cargo de la comunidad autónoma. Son ya casi más de 5.000. Ha habido una comunicación del Gobierno que ha llegado a esta Cámara Regional esta misma semana para que eso se debata, y Vox ha sido crítico con respecto a este acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Vox no solo ha sido crítico, Vox ha sido contrario. Es el único grupo parlamentario que se ha opuesto a esa comunicación, es el único grupo parlamentario que tiene una respuesta clara y contundente frente a la inmigración ilegal. Nosotros creemos firmemente en esa inmigración legal, controlada, que nos trae también a todos, al que llega y al que recibe.
pero no estamos de acuerdo con cómo se está tratando este tema de personas que llegan tras una larga travesía muy peligrosa en el océano, que arriesgan sus vidas, que mueren, que son objeto del tráfico de personas, y creemos sinceramente que esto es un efecto llamada que lanza a esas personas a arriesgar aún más sus vidas, prometiéndoles algo que luego no es cierto, porque aquí tenemos paro, aquí tenemos problemas de pobreza. En el resto de España tampoco la situación es mejor, y tampoco hemos querido ver esas experiencias de aquellos países nórdicos o del resto de Europa que ya tuvieron esas políticas de puertas abiertas y que están retrocediendo, es decir, han tenido una experiencia y se han dado cuenta de que ese multiculturalismo ha sido fallido y que no se puede más, no se puede seguir en esta línea. Y esta nueva comunicación del Gobierno de Canarias, que pretende una modificación de la normativa estatal, ya sea por la vía lenta o por la vía rápida, no va a dar una respuesta efectiva, va a suponer mayor tragedia, mayores muertes, mayor colapso de nuestros servicios públicos y mayor inseguridad, porque la inseguridad existe, por más que se nieguen a reconocerlo. No lo dice Vox, lo dice el informe de la Fiscalía, lo dice también algún mando de la policía, menciona esto. Y ahí están los datos también incluso del Ministerio de Igualdad, que en algún momento me pretendieron hacer rectificar, y que están ahí cuántas mujeres mueren a manos de personas de origen extranjero, ¿vale? Que no necesariamente son inmigrantes ilegales, quizás, pero son de origen extranjero. Afirmación aquí en este pleno y se quejó porque de alguna manera reconvinieron esa afirmación. Luego es verdad que en este Parlamento acudió la fiscal superior de Canarias, que es María Farnés, y negó esos datos también, ¿no?, que usted está apuntando. Bueno, esos datos son accesibles en la web del Ministerio de Igualdad, y los datos que da la Fiscalía o la fiscal en su informe dicen claramente de qué nacionalidad son las personas que están encarceladas en Tenerife 2. Y si vemos esos datos, son mayoritariamente marroquíes y senegaleses. Entonces, yo entiendo que ella, a lo mejor, en una entrevista se vea presionada, pero lo cierto es que su informe da datos de nacionalidades en Tenerife 2. Bueno, al margen de ese asunto, volviendo al acuerdo que pretende lograr el Gobierno de Canarias, implicando al Gobierno estatal para que haya un cambio de legislación, a lo que se refiere, entiendo yo, es a los menores que hay aquí. Sí. Son menores que no tienen en este momento tutela alguno, en lo que se pretende es repartirlo entre comunidades autónomas. A día de hoy ese es el problema. Siguen en contra de que se repartan esos menores que a día de hoy, algunos de ellos niños, para que haya solidaridad, porque Canarias, es cierto, según afirma el Gobierno y también muchos otros grupos, no puede asumir esa tutela que a día de hoy tiene, que es lo que se pide, ¿no? Se ha hablado de reparto, luego se dieron cuenta de que el término solidaridad tampoco era válido porque nadie quería acogerlos, y entonces ahora se habla de acogida. Entonces no estamos a favor de esa acogida, pero no lo está Vox, y curiosamente el presidente Clavijo, antaño alcalde de La Laguna, o alguna otra diputada de este Parlamento, antiguamente alcaldesa de La Laguna, se opusieron a abrir un centro de menores no acompañados en su ciudad por la presión de los vecinos. Entonces Vox está con los vecinos, Vox está con lo que la ciudadanía quiere o desea, y el problema es que a veces los políticos llevamos demasiado tiempo alejados de la realidad, no vivimos esos problemas que se viven en el día a día, en las raíces. Aquí tenemos un grave problema del centro que hay allí, y queremos que se acabe y que esto mejore. Entonces no estamos de acuerdo con ese reparto, sino con su repatriación. El principio del interés superior del menor implica que se va a hacer todo lo posible porque ese menor vuelva con su familia, y ese es nuestro interés. Luego no está en nuestras manos, estará en manos del Gobierno de la Nación llevar a cabo políticas, o de unos niveles superiores, políticas para que esos países tengan mayor estabilidad, puedan hacer uso de sus recursos, porque son países muy ricos, y que sean prósperos y la gente esté felices en ellos y sin necesidad de embarcarse en esta aventura. Entonces esa es nuestra idea, que los niños estén con sus padres y que en esos países haya una política internacional que haga viable y satisfactorio para todas las familias el vivir en ellos.
Bueno, será uno de los asuntos que sin duda va a marcar este arranque de año, la crisis migratoria que vive Canarias, pero hay otro asunto que también pues ha marcado la semana, el Parlamento, tiene que ver con la movilización del campo en España, que también se ha trasladado aquí a Canarias. Esta semana las organizaciones agrarias han comparecido en comisión y han explicado la situación que es muy similar a la de sus compañeros de la península. ¿Cuál es la postura de Vox ante estas reivindicaciones del campo en España y también en Canarias? Vox siempre ha estado con el sector primario. Vox, de hecho, es el único partido español que en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, ha votado en contra de la Agenda 2030 y de todas esas consecuencias y dramatismo climático que afecta tanto a las políticas que se están imponiendo al campo. Entonces, ¿qué le voy a decir? Sin duda alguna, en contra de asfixia a los agricultores, de leyes de bienestar animal sin pies ni cabeza para los ganaderos, un sector pesquero también muy castigado. Queremos que se reduzcan normas fiscales, que se apliquen las mismas normas que se exigen a nuestros agricultores a terceros países o que se relajen las mismas. Queremos, en definitiva, un sector primario fuerte, sobre todo en Canarias. En Canarias bien es cierto que la PAC no se aplica como tal porque tenemos nuestro régimen particular, que es el POSEI, pero al final esas obligaciones medioambientales de bienestar animal que nutren la PAC también son exigibles a nuestros agricultores y ganaderos. Y Vox está de parte de ellos. No, vamos a seguir luchando, llevamos mucho tiempo, años diciendo que esta Agenda 2030 va a matar nuestro campo, nos va a hacer dependientes. Lo vimos hace unos meses, a principio de legislatura, con la crisis de la papa. Y bueno, sigue estando, los precios siguen estando por los aires, por las nubes. No podemos seguir así, no podemos seguir dependiendo del turismo, tan en exclusiva. Nuestro campo ha sido siempre muy valioso, unas técnicas y unos productos de gran calidad, y queremos que siga siendo así, que los ganaderos y los agricultores no tengan que abandonar el campo, que puedan dedicarse a él, que les dejen dedicarse al que es su modo de vida, que además es tan valioso para los consumidores. Y en ese sentido estamos de total acuerdo con nuestro sector primario. Bien es cierto que se acusa también a Marruecos, efectivamente, esos productos que vienen de terceros países, especialmente de Marruecos, como el tomate y otros, ejercen una competencia desleal. Se preocupan el sector primario que vengan y puedan traer enfermedades que contaminen nuestros cultivos, y en ese sentido también creemos que es muy importante que haya una inspección aduanera exhaustiva que impida que eso ocurra. Señora Jover, como esto va rápido, también queremos saber cuál es el modelo turístico que defiende Vox, cuál es el modelo que debe seguir la principal industria de Canarias. Ustedes también apuestan por diversificar para no depender tanto del turismo. Hemos escuchado a su portavoz, Nicasio Galván, hablar a este respecto, alguna intervención en la Cámara. Es un sector estratégico para Canarias, además nuestros condicionantes climatológicos pues así lo permiten, ¿no? Pero es verdad que esa dependencia, tanta dependencia, es muy negativa. Lo vimos con el cero turístico con motivo del COVID, cuando uno podía escaparse o pudo escaparse a esas zonas turísticas, parecían ciudades fantasma. Entonces, por un lado está ese problema, y tenemos que seguir apostando, porque ahora hay algunas corrientes de turismofobia que son muy perniciosas para nuestra economía canaria. El turismo es amigo, pero el turismo sus beneficios tienen que finalmente redundar en el bienestar de todos los canarios. Y en ese sentido, nosotros hemos presentado alguna que otra iniciativa para que se permita a aquellos residentes en zonas turísticas que puedan vivir como residentes sin problemas con la administración, porque ahora recientemente se están imponiendo una serie de multas, ¿no? Y pues en ello estamos, ¿no? En que se pueda convivir de forma totalmente armoniosa entre el turismo y los residentes canarios. Además, un turismo de sol y playa que debe evolucionar hacia un turismo rural, un turismo de deportes, un turismo de congresos, abrir esa mano para que llegue turismo de calidad, que nos enriquezca a nosotros y que además sea interesante para esos mercados emisores de turistas. Y ahora que hablamos de zonas turísticas, hay un asunto que también, junto a la migración, va a estar siempre, o lo está haciendo, presente en muchas de las intervenciones de los diputados. Tiene que ver con la vivienda, la dificultad de acceder a una vivienda tanto
en régimen de alquiler, cómo comprárselo, es ya algo absolutamente impensable para muchos jóvenes plantearse siquiera alquilar por las dificultades que se están encontrando. En Canarias el problema es acuciante, hay islas donde pues apenas hay ofertas de vivienda. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Están en ello en el Gobierno de Canarias? ¿Están de acuerdo con la línea que están emprendiendo? Pues esta emergencia habitacional creemos que efectivamente el Gobierno está dando pasos interesantes. Ahora se va a aprobar un decreto ley que probablemente permita habilitar suelo para la construcción de viviendas, se va a apostar por construir vivienda pública, cosa que no ha pasado en años, y creemos que son pasos certeros que pueden ayudar. Vamos a ver cómo se desarrolla. Luego tendremos la posibilidad en pocas semanas de tratar esto más en profundidad en el debate de la nacionalidad canaria y lo veremos. Pero lo cierto es que el problema no está en la vivienda vacacional o en cuestiones puntuales. El problema desde Vox creemos que ha sido esta desprotección que se ha dado a los propietarios desde siempre frente a, por ejemplo, a ocupas, o una normativa estatal como la reciente ley por el derecho a una vivienda digna, que claro, es de nivel estatal y ha puesto límites que al final impide que los propietarios se sientan seguros al poner sus viviendas en alquiler. Entonces, pues es un problema que viene del Gobierno de la Nación, que esperemos que en algún momento esta ley se derogue o se modifique radicalmente para permitir esa libertad y que la gente se sienta segura en poner sus viviendas en alquiler. Solo hay que ver el número de viviendas vacías, es tremendo, ¿eh? Tremendo como con este problema habitacional de gente que no encuentra, que tiene que vivir en ocasiones en furgonetas. No se ponen en alquiler, pues ahí estamos, y es todo una cuestión que desde el Gobierno de Canarias se están tomando las medidas que se pueden, no se es legislador en determinadas materias y vamos a ver. Sí, porque efectivamente será uno de los asuntos que van a marcar ese debate de la nacionalidad, que es una de las citas más importantes que se dibujan delante del trabajo de la Cámara, pero no quería acabar yo sin hablar de sanidad, porque si hablamos de problemas que preocupan a los ciudadanos, ese suele estar en los primeros lugares, señora Jover, sobre todo después de haber pasado una época con problemas para acceder a, pues desde el médico de atención primaria hasta las ya especialidades. Se está poniendo en marcha un plan para solucionar todos los efectos de la pandemia, aducía el anterior gobierno. Ahora, ¿cómo ve la situación? Pues ya superada la pandemia, tiene que ser momento de que la gestión de la sanidad canaria sea una gestión eficiente. No pueden ser estas listas de espera en especialistas, pero también hasta listas de espera inasumibles en una atención primaria que requiere de una atención inmediata para impedir el empeoramiento o derivaciones luego a urgencias. Además, esta atención primaria, si no se soluciona con rapidez, acaba también colapsando las urgencias. Es un problema grave, yo creo que de gestión. Se habla mucho de contratación de personal, efectivamente habría que ver, porque está claro que un médico tiene un horario, tiene que atender debidamente a sus pacientes y no puede sobresaturarse. Entonces, si atendiendo a la población objeto de la atención sanitaria no tenemos suficientes médicos, habrá que contratar a más médicos, habrá que dignificar esa figura del médico de familia, que es tan importante para mantenernos sanos, y sobre todo también la política de prevención. A mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos con el tema de la elaboración de los presupuestos, el tremendo gasto farmacéutico que se había aumentado muchísimo. Fue algo que realmente desde el Grupo Parlamentario Vox no entendíamos. Creemos que hay que apostar por una política de prevención sanitaria y obviamente de atención de la necesidad en el momento en que llega. Entonces, confiemos en que la consejera de Sanidad, que la verdad que ha mostrado unas líneas estratégicas y unos planes que parece que pueden acertar, consiga mejoras sustanciales, porque no podemos permitirnos el lujo de, por ejemplo, esas tasas de incapacidad temporal, ese absentismo laboral que en muchas ocasiones o casi siempre es por causa de enfermedades que quizás podrían haberse evitado, ¿no? Pues se nos ha agotado el tiempo, hay muchísimos temas que podríamos haber seguido hablando, señora Jover. Pues le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros, que haya además pues venido por primera vez a estas entrevistas de Parlamento aquí en Televisión Canaria. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantada.